nos volvemos a encontrar. La tranquilidad del bosque me trajo a la mente el nombre de un poeta del cual quiero compartir algunas de las poesías que escribió. Su nombre, Eliseo Diego, cubano, católico. Fue el gran poeta de Cuba, católico. Cuba tuvo también otro gran poeta, negro, Nicolás Guillén, marxista. Conocí a Eliseo en su propia casa. En el año 1982, en una actividad en el Festival de Cortometraje de Lille, llevé desde Alemania una copia de la primera fundación de Buenos Aires, un film de rescate de la obra de Fernando Birri. Conocí a su hijo Rappi, excelente dibujante y con un sutil humor alegraba las reuniones y en medio de ellas sacaba un papel y empezaba a dibujar. Terminaba el dibujo y se lo entregaba a la persona que había elegido. Ese año, en 1982, fue también mi primer viaje a Cuba, invitado al Festival Internacional de Cine del Nuevo Cine Latinoamericano. Para mí, un descubrimiento, porque de golpe tenía en un único lugar, que fue el Hotel Nacional, lo más granado de los cineastas del continente. Un privilegio visto desde el hoy, desde el seno del poi, como dicen los italianos. Rappi me invitó a quedarme unos días más en su casa después del festival. Y ahí conocí a Eliseo, un hombre austero, sencillo, disponible a compartir sus conocimientos y sobre todo a compartir su amistad. Surgió ahí la semilla de una amistad que se fue desarrollando y que duró hasta que él un día se fue, después de haber ganado el premio Juan Rulfo de poesía. Los poemas de Eliseo me impactaron porque hablaban y siguen hablando de las cosas sencillas, de las cosas que generalmente las personas no miran cuando las tienen alrededor. Él, como tantos otros poetas, cuando sucedió el asesinato del Che Guevara en Bolivia en el 1967, donde la CIA y las fuerzas especiales bolivianas adestradas en la Escuela de las Américas, nefasta escuela que contaminó todo el continente, formando gente para reprimir, no para ayudar, escribió un poema a esa figura que había de alguna manera descuajeringado el tablero del continente, sea por sus discursos, sea por sus escritos, sea por su testimonio. Me estoy refiriendo al Che, rosarino, nacido en Rosario, y después andante y viajante por el continente donde toca la pobreza, y eso le hace hacer una elección en su vida. Del Che, el primero
que hizo un testimonio visual fue Santiago Álvarez, director del noticiero ICAIC. Santiago, con unas pocas fotos, puso el foco sobre esta figura que después muchos otros harían documentales, investigaciones, tomándolo sea desde el punto de vista mítico, sea del punto de vista humano. Yo fui parte de uno de esos proyectos que se llama Mi hijo el Che, dirigido por Fernando Birri y coproducido con Televisión Española. Y también el rescate del testimonio de quienes lo conocieron a él. Hay una serie de los compañeros que se salvaron de la expedición de Bolivia, sacados después del país y regresados a Cuba, que hablan de cómo era esta persona que ellos habían elegido acompañar en una misión que podía terminar incluso con su vida, como sucedió con alguno de ellos. Decía Santiago Álvarez, un hombre que empezó con el cine después de los 40 años, que había hecho múltiples oficios, entre ellos el de minero, se pasó a militar en la imagen y marcó muchos caminos en el mundo del documental. Uno de ellos es cuando muere Benny Moré, el gran cantor cubano negro, en lugar de usar, como me dijo en un encuentro que tuve con él durante mi periodo que vivía en La Habana, en lugar de usar la música clásica, le puso la música que él cantaba. Eso fue una ruptura estilística en el mundo del documental. Y lo sigue siendo. Porque generalmente, cuando se habla de personas que ya no están entre nosotros, viene esta idea que está flotando en el aire de que hay que poner música de descanso, de lo que se llama la música clásica, y no rescatar la música que en el ambiente en el cual vivió esa persona. Eliseo escribió este poema que les voy a leer y compartir, y que hoy, 25 de agosto del 2023, esa carrera que se abrió en aquel momento de hacer documentales o ficciones sobre el Che, se ha detenido. Y se ha detenido, a mi modo de ver, porque ha habido por parte de la derecha, y uso esta palabra para entendernos rápido, una apropiación de las figuras que fueron de la izquierda. Esto ha sucedido con el 11 de septiembre, que siempre fue la fecha para recordar el golpe de Estado financiado por Estados Unidos y ejecutado por Pinochet en Chile contra Allende, que lentamente fue sustituida por el 11 de septiembre de la caída o el atentado a las Torres Gemelas, nunca entendido ni esclarecido. ¿Fueron realmente los árabes o fue la misma CIA? La duda sigue en pie. Entonces decía, Eliseo escribe un poema que se titula Donde nunca jamás se lo imaginan. Entonces,
ya es seguro que estás muerto. No volveremos otra vez a verte jugar con el aliento de los hartos al escribir como al desgano che sobre el dinero. Entre leyendas viniste brevemente a nuestro día para después marcharte entre leyendas. Cruzabas en la sombra rápido filo sediento de relámpago y el miedo iba a tronar donde no estabas. Luego, es verdad, la boina seria y el tabaco risueño. Nos creímos, y tú sabrás si cabe perdonarlo, que te quedabas ya para semilla de cosas y de años. Hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen por fin donde querían. Se equivocan. Más que nosotros figurándose que eres un torso de absoluto mármol, quieto en la historia donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana, soplando donde quiera, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara. Nos vemos la próxima vez.